Bueno, buenos días, doctor Fernando. Ante el caso que nos toca exponer y desarrollar, eh, los estudiantes a presentar: Héctor Maecha, Hernán Cardona, Cristian Moreno y mi persona, Marcos Mejía. El caso que escogimos es el caso A, donde se evidencia una negligencia médica por parte del Hospital San Pedro, en donde el señor Álvaro fue valorado varias veces, pero por la negligencia médica del hospital, fallece. Fallece el 25 de julio de 2023 y tenemos unos datos a relacionar para tener en cuenta al momento de la reclamación o reparación económica presentada por la familia. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta debemos liquidar y cuantificar el respectivo daño emergente y el lucro cesante a favor del núcleo familiar de Álvaro. Y también debemos hacer la indemnización solicitada por perjuicios materiales, estableciendo las respectivas pretensiones condenatorias a la demanda. También se realizó el valor de los daños morales por la muerte de Álvaro, que podrán reclamar su núcleo familiar. Listo. Buenos días Cristian, para todos. A continuación se realiza el ejercicio y se da inicio por la parte de indexación del daño emergente, donde se tiene en cuenta esa serie de datos que manifestaba mi compañero anteriormente, que es el valor pagado en cuanto a todos los gastos que incurrió la cónyuge del causante en medicamentos y demás. Para la fecha de fallecimiento del causante, se había pagado por parte de esta cónyuge 17.153.000.000, indexando este valor teniendo en cuenta el IPC final y el IPC inicial que nos da la tabla del DANE. Entramos a validar y tenemos un valor de 19.400.000 al momento de la presentación de la demanda. Así las cosas, es importante resaltar que se debe tener en cuenta el salario que devengaba el causante, las erogaciones y las agregaciones que se hacen a en este caso el 25% de todo lo que es la carga prestacional, y se descuenta el 25% una vez sumado esta operación del 25 anterior, para que en efecto se descuenten esos costos y gastos que incurría el causante en el desarrollo normal de su vida. En conclusión, tenemos un salario de 3.637.000 pesos, el cual nos da como base para hacer el cálculo de todo lo que es el lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro. De esta manera, si hacemos el cálculo donde tenemos la fórmula para el cálculo de interés consolidado, de lucro cesante consolidado, reemplazamos valores y nos da una indemnización de 105.195.000 pesos para la indemnización del lucro cesante consolidado para todos los herederos. bueno, a continuación tenemos la probabilidad de vida de Álvaro, quien nace el 15 de abril de 1977, su fecha de muerte 25 de julio de 2023. La fecha él contaba con 46.95 años, siendo así en tiempo 46 años, 3 meses, 10 días. La expectativa de vida de Álvaro, o lo que le restaba por vivir, eran 35.3 años, dicho en meses, 423.6 meses. A la fecha de la demanda transcurrieron 26.60 meses, en su resta consolidada, para tener en cuenta un total de 397 meses para la expectativa de vida. Su esposa Margarita nace el 22 de octubre de 1984, y a la fecha del 25 de julio de 2023 le restaban 39.32 años. A su hijo Pedro, él nace el 2 de enero del 2014, y a la fecha le restaban 9.70 años de tiempo de manutención, pues en Colombia se tiene en cuenta que los hijos son dependientes hasta los 25 años. Su hija Juanita nace el 18 de julio del 2008, y a la fecha también le restaban 15.24 años de dependencia económica. A tener en cuenta, como la expectativa de vida de, de Álvaro era menor que el de su esposa, se tiene en cuenta para la tasación los 397 meses restantes de expectativa de vida de Álvaro,
A su hijo Pedro se le tienen en cuenta 157 meses y a su hija Juanita 90,52 meses. Luego de mirar esta tabla, vamos a generar lo que es la liquidación de lucro cesante futuro. Para esta liquidación vamos a aplicar la fórmula que es S, que es salario igual a renta actual por interés, perdón, el 1 más el interés elevado al tiempo de expectativa que tenga la esposa, que en este caso son 92, menos 1 sobre interés 1 más interés elevado a la n. En este caso que nos ocupa, a la esposa se le va a liquidar el 50% del salario de la renta real del señor Álvaro, que es 1.818.761. Esto nos da esta operación matemática 319.317.320. Asimismo, se le va a aplicar la fórmula de la tasación a Pedro, que es el hijo, pero a él se va a liquidar sobre los 157 meses que le quedan al cumplir los 25 años. Entonces, para eso tomamos el del 50% restante de la esposa, o sea, se liquidó el 50% para la esposa y el otro 50% se va a liquidar para los dos hijos, equivalente a un 25%, que son 909.382. Esta operación matemática nos da 99.662.000 para el hijo. Igualmente para la hija Juanita se va a liquidar los mismos 909.382, equivalente al 25% del salario, por 90.52 meses. Esta operación también nos da 66.449.488. Así las cosas, se genera una tabla final donde aparecen los campos totales de la indemnización. Entonces, como lo explicaban los compañeros, el total de la indemnización por cada rubro. Dice, el concepto por daño emergente, 19.400.528. El lucro cesante consolidado para la esposa Margarita quedó en 52.597.581. Y para el lucro cesante de Pedro, 26.298.790. Para la hija Juanita, 26.298.790 de lucro consolidado. En el lucro cesante futuro para la esposa tenemos 319.317.320. El lucro cesante del hijo Pedro, 99.662.499. Y para Juanita, 66.449.488 para un total de 485.429.308. En el daño moral, teniendo en cuenta la sentencia unificada del Consejo de Estado, liquidamos para los tres, cada uno el 100%. El 100% es 100 salarios mínimos, equivalente al salario del 2023, que estaba en 1.160.000. Entonces lo multiplicamos por 100 y eso nos da por cada uno 116 millones de pesos, para un total de 348. Es decir, que la totalidad de la indemnización para la esposa sería de 507.315.429. Para el hijo Pedro, 241.961.290. Y para Juanita, 208.748.279, para un total general de 958.024.998. Dentro de las pretensiones, doctor, nosotros colocamos que se declare patrimonialmente responsable al hospital por la falla en la prestación del servicio médico asistencial en ocasión de la muerte del señor Álvaro, y asimismo que se le condene a pagar los perjuicios materiales e inmateriales, que son el daño emergente por el valor de 19.400.528, el lucro cesante consolidado por un valor de 195.162 a manera de lucro cesante futuro, el valor de 485, 429, 308,
y el daño moral por estas 3 personas, equivalente a 100 salarios mínimos por 348 millones de pesos. Para un total de la indemnización, ya lo habíamos dicho, de 958.024.998. Adicional, pues que las sumas sean reconocidas y conforme a la IPC, pues que sean indexadas al momento del pago de la sentencia. Todo esto lo hicimos en base a las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera, el decreto Ya, corte. 100. Ya, listo, listo. Ya déjela ahí, déjela ahí. ¿Listo? Listo, déjela ahí, ya, Bueno, ya. listo. Entonces, Déjela ahí, chao, déjela ahí, chao, ya. que Ya, listo, ya se explicaba.